Saludos, mis amados hermanos. Aquí estamos nuevamente en nuestra clase de sectas modernas y hoy estaremos viendo, analizando un poco acerca de lo que tiene que ver la doctrina de los adventistas o que la iglesia que es conocida por guardar el sábado. Así que vamos a estar analizando esta doctrina de la iglesia, los adventistas. Así que voy a compartir con ustedes las imágenes para empezar a analizar una vez más aquí lo que tiene que ver con sectas modernas. Sectas modernas es nuestro curso en nuestro Instituto Bíblico y estamos ya en la quinta clase, sectas modernas. Así que vamos a compartir con ustedes ya estas imágenes. Espero que sea no solamente de bendición a su vida, sino que también le ayude a qué, a seguir investigando del por qué la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una secta y no es considerado dentro del cristianismo. Eso es bien importante notar del por qué. No simplemente decir es una secta, sino vamos a ir analizando punto tras punto de acuerdo a lo que dice la escritura y vamos a estar viendo parte de sus grandes enseñanzas y después pues usted va a tener que seguir investigando para llegar más a fondo. Recuerde que esto es solamente un estudio panorámico de lo que son sectas modernas. Así que al estar entrando sobre la iglesia adventista del séptimo día o la iglesia conocida como los sabatistas o sabatistas, debo decir, es como se conoce. Esta fue fundada en 1844 por 4 personas, fueron los cofundadores, siendo el principal de ellos Guillermo Miller, después Hiram Edson, José Bates y Elena White, conocida más como Elena White. Dentro de lo que vamos a ver, solamente vamos a estar viendo 2 personajes de aquí, que es Guillermo Miller. Permítame tomar el plumón. Vamos a estar viendo un poquito acerca de Guillermo y de Elena. Es donde nos vamos a enfocar en este día, la mayor parte de sus enseñanzas, en qué consistían. La autoridad que ellos tienen es la Biblia. Recuerde que hemos estado diciendo en este curso que el mismo ángel de las tinieblas se viste como ángel de luz. El mismo enemigo se disfraza. ¿Por qué? Para poder engañar, para que el engaño sea bien agradable y pueda tener ese sabor bíblico y que la gente no pueda distinguir una falsa enseñanza, una falsa doctrina. Entonces, esta secta de la cual vamos a ver hoy en día, ellos también creen en la Biblia, pero también tienen los escritos de Elena White. Ya hasta ahorita estuvimos viendo, quiero recordar un poco, a ver hasta dónde me ayuda mi memoria. Primero estuvimos viendo la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tiene la Biblia como una base de autoridad, pero también tienen las tradiciones. Recuerde, la Biblia y las tradiciones, no solamente la Biblia, es las tradiciones. Luego nos encontramos también con los musulmanes y vimos que ellos tienen su propio libro llamado el Corán, y cómo ellos, aunque mencionan a Jehová, pero para ellos no es Jehová, es Alá, es el padre de Abraham. Entonces ahí es como le digo, está mezclando ciertas verdades, porque Abraham es papá de Ismael, entonces, y papá de Isaac. Entonces, ahí estamos viendo ya estos dos movimientos, cómo están usando parte del conocimiento del cual nosotros predicamos o enseñamos o creemos que es la Biblia. Luego vamos a ver, vimos, debo decir, a los mormones y también cómo su fundador, este fundador Russell, Charles Russell, también usaba la Biblia, pero finalmente terminó usando el libro del Mormón.
tiene sus otros escritos. Ahora cuando llegamos a los adventistas, pues estamos viendo que también tienen la Biblia, pero para ellos también es muy importante conocer los escritos de Elena White. Su teología se parece a la nuestra en este punto, en que es trinitaria. Ya vimos de la parte de la doctrina de los que se dicen que son cristianos de estas sectas. La Iglesia Católica Apostólica Romana cree también en la Trinidad, pero los mormones no creen en la Trinidad, que es lo que tratamos la semana pasada. Ellos no creen en la Trinidad, pero los adventistas sí creen en la Trinidad y ellos tratan de observar la ley mosaica, específicamente en guardar el día sábado. Hay una atención especial en esta doctrina, es que tienen un gran amor en la obra social. Son gente que ayuda, gente que siempre está sirviendo y su énfasis están en las profecías, principalmente en Elena White. Esto es lo que tenemos aquí. Tienen un poquito más de 18 millones de miembros alrededor del mundo. Uno de sus principales fundadores, yo le dije que íbamos a ver dos ahora, es el señor William Miller. Miller, él vivió en el año 1782 hasta el año 1849. Él, después de haber realizado un estudio personal de la Biblia, en particular Daniel capítulo 8, verso 14, se convenció que Cristo regresaría. Él sacó sus propias cuentas, hizo sus matemáticas teológicas y él dijo que Cristo regresaría entre el 21 de marzo de 1843 al 21 de marzo de 1844. Cuando falló la fecha, que no vino para en esos meses entre marzo, el 21 de marzo del 43 al 21 de marzo del 44, entonces ajustó las fechas, reconoció que se había equivocado y lo puso para el 22 de octubre de 1844. No se le olvide esta fecha 1844, porque él dijo que Cristo regresaría. Entonces, como no vino en el 43, en marzo, no vino en marzo del 44, entonces hizo un ajuste para el 22 de octubre del año 44. Entonces, ahí tenemos ya la fe centrada en esa profecía de que Cristo regresaría. Entonces, ahí como que se apega un tanto a lo que nosotros creemos. Nosotros estamos esperando también la venida del Señor. Entonces, la segunda venida de Cristo también, ellos lo creen, pero vamos a ver cómo ellos están manipulando esta fecha. Lo que encontramos aquí con el señor Miller es que fue un predicador laico bautista estadounidense, conocido como el fundador del movimiento millerista, o sea, porque William Miller. Entonces, él fundó este movimiento en el año 1830. Recuerde que él dijo que Cristo regresaría en 1844. Entonces, pero en 1830, 14 años antes de esperar la venida de Cristo, él fundó este movimiento, empezó a predicar, empezó a enseñar, y acerca de este movimiento la gente empezó a venir con él, y tras un intenso estudio de la Biblia, él comenzó a predicar en 1834 sobre este inminente segundo advenimiento de Cristo. ¿Qué dijo? Cristo viene pronto. Y solamente le tomó 4 años cuando fundó este movimiento millerista, y dijo, Cristo va a venir. Y en 4 años más empezó a hablar, un intenso estudio, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Por eso es que dio una fecha, y él predice que iba a ocurrir alrededor del año 1843, como ya lo vimos, y después dijo que era del 43 al 44, después lo movió. De ahí su predicación dio origen, al movimiento adventista, que llevó a la formación de varias fundaciones.
eh, varias denominaciones. Una de ellas fue de este movimiento millerista en el año 1830. 10 años después apareció la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que él es su fundador. Él, después del movimiento millerista, se fue a fundar la Iglesia Adventista, ya con más énfasis de que Cristo venía pronto. Pero pongamos mucha atención con esto. Recuerden ustedes que el señor Russell, el fundador de la iglesia se me escapó, de los mormones, la iglesia de los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días, ellos también estaban adoctrinando de acuerdo a la fe de Russell. Russell abandonó la postura bíblica, todo donde se enseñaba la palabra del Señor, tenía muchas inquietudes, y después de abandonar también la iglesia en la cual sus padres fueron participantes y su madre una fiel creyente, que la cual estuvo instruyendo a sus hijos basado en una doctrina bíblica, él abandonó la iglesia presbiteriana y se unió a la iglesia adventista, se unió aquí a esta iglesia. Entonces, cuando Russell se une a esta iglesia, ¿qué es lo que nos encontramos? Que el señor William Miller llegó a través de su predicación a formar varias denominaciones, entre ellas la iglesia adventista, pero de ahí en esa iglesia adventista es cuando viene el señor Russell, se une a la iglesia adventista y ahí se aprende su doctrina, que más tarde lo vamos a ir comparando, que tienen muchas similitudes las dos doctrinas, pero recordemos que el señor Russell se está viniendo de la iglesia presbiteriana y se une a la iglesia adventista. Entonces, toma parte de las enseñanzas de la iglesia adventista. Por eso es que tienen ciertas doctrinas parecidas y, obvio, tienen ciertos puntos teológicos de una iglesia evangélica, porque están usando la Biblia. Por eso el enemigo engaña, porque está usando matices bíblicos, pero también están usando la mayor parte del conocimiento. En este caso, la semana pasada estudiamos que el libro del Mormón, ahora van a ser los escritos de Elena White, y la Biblia viene a ocupar un segundo plano. Recuerde lo que dijo Russell con los mormones. Dijo, tú puedes leer la Biblia, te puedes confundir, pero si lees el libro del Mormón, vas a tener completo conocimiento de lo que en sí quiere decir. O sea, apégate a esto. Con Elena White pasa algo similar. Aquí vamos a ver que en este movimiento Russell forma un nuevo concepto teológico, ya no este movimiento millerista ni la iglesia adventista, sino que es un movimiento conocido como los estudiantes de la Biblia, después conocido como los testigos de Jehová. Entonces, ahí estamos viendo ya cómo esta fundación de William Miller está trayendo más posturas teológicas, pero que se van apartando de la palabra del Señor. Cuando Miller dijo que iba a venir y Cristo no vino, entonces con esta predicación, cuando no se cumplió en la fecha que él había prometido, provocó una gran desilusión con los seguidores. Muchos se fueron, muchos quedaron con él, y esta situación fue conocido como el gran chasco. Recuerde esta palabra, el gran chasco. Después de que Cristo no vino en la fecha que Miller había dicho, bueno, se llevan el gran chasco. Hay una situación que también vamos a verlo muy leve en la próxima clase, acerca de la masonería, porque nos encontramos que este señor Miller también fue un activo francmasón. ¿Qué tiene que ver la masonería? Perdone que juegue tanto el mouse, está muy rápido. Él se habló de su entrega, de su fidelidad a la masonería, y vean lo que se dice acerca de él.
cuando Miller se convirtió en miembro de la fraternidad masónica, en la cual por su perseverancia, sin nada más, se manifestó. Entonces, él toma la membresía en esta fraternidad, pero vea, él avanzó al grado más alto que las logias, tanto en el condado como en la región, podían conferir. Entonces, podemos ver que Miller fue un masón de alto grado, o sea, fue de lo más grande. Ya en la próxima clase vamos a ver un poquito acerca de lo que son los masones y a dónde llevaba todo esto con la doctrina o la teología que está teniendo la iglesia del séptimo día. Ese fue el señor Miller. Ya vimos de dónde vino, de dónde, qué iglesia abandonó, cómo abrazó la profecía y cómo dio fecha de que Cristo venía. Entre ellos estaba Elena White en el grupo de los cuatro. Esta mujer fue una autora prolífica, debo decir, perdón, una oradora y cofundadora, por obvias razones, como lo había estado diciendo, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ella es considerada por sus seguidores como una mensajera, pero también como una profetisa de Dios con el don de la profecía bíblica. O sea, si se da cuenta, no se está rechazando la Biblia, no se está rechazando la Biblia, pero la forma en que traducen la Biblia, la forma en que traducen e interpretan, debo decir, también cómo interpretan la escritura es lo que se separa de una iglesia evangélica y bíblica, porque ellos empiezan a distorsionar, a malinterpretar la escritura. Entonces, aquí estamos teniendo a la señora Elena y vamos a ver lo que dice la iglesia adventista. Esto se escribió en el año 2015 acerca de los escritos. Esto está en el 2015, se estaba llevando a cabo una conmemoración del centenario de la muerte de esta señora. Entonces, cuando ella muere, cuando se cumplen los 100 años, están hablando acerca de los escritos. Vamos a decir, aquí en el centenario de su muerte, la iglesia adventista afirmó que los escritos de Elena White fueron inspirados por Dios, están centrados en Cristo y están basados en la Biblia. Entonces lo están viendo como un punto de apoyo. Pero asimismo, para poder entender los escritos de Elena, hay que leer este libro, La Introducción a los escritos de Elena White. Hay que ver qué nos dice los escritos. Este es un buen libro que se lo recomiendo, lo pueden leer como investigación para que puedan saber qué fue lo que escribió ella. El punto principal de su doctrina tiene que ver con profecía y y salud, que lo vamos a estar analizando hoy en día. La iglesia adventista en esta ceremonia o conmemoración de los 100 años de su muerte, ellos en su escrito principal en el 2015 dijeron: nos comprometemos a estudiar los escritos de Elena White sinceramente y con corazones dispuestos a seguir los consejos y las instrucciones que encontremos allí. Ellos están haciendo un voto de este compromiso de fidelidad. Nos comprometemos a estudiar los escritos de Elena, de esta señora White, ¿verdad? Sinceramente, y con un corazón dispuesto a seguir los consejos y las instrucciones que encontremos ahí. Luego sigue diciendo, ya sea, ¿cómo vamos a estudiar estos escritos? Ya sea individualmente, en la familia o en grupos pequeños, en las aulas o en la iglesia. El estudio combinado de la Biblia y los escritos de Elena White provee una experiencia, vean nada más, transformadora y que aumenta la fe. Entonces, ellos están diciendo, permítame agarrar el color aquí para marcarle lo que están diciendo. Un estudio combinado
de la Biblia y los escritos de Elena White proveen una experiencia transformadora y que aumenta la fe. En otras palabras, la doctrina del adventismo o los adventistas nos van a llevar a que usted no puede estudiar la Biblia solo. Usted necesita los escritos de Elena White para tener una experiencia transformadora y también para que lo aumente la fe. Si no está esta combinación, usted no puede tener una experiencia transformadora de acuerdo a su doctrina. Por eso dice, nos vamos a comprometer a leerla. Pero también, ¿qué dice? Animamos el desarrollo continuo de estrategias mundiales y locales. Animamos el desarrollo continuo de estrategias mundiales y locales, vean, para fomentar la circulación de sus escritos dentro y fuera de la iglesia. Si usted se da cuenta, el punto principal, esto lo acaban de decir apenas hace 10 años, en el año 2015, vamos a desarrollar estrategias a nivel mundial, a nivel local, para fomentar la circulación de sus escritos dentro y fuera de la iglesia. No está hablando aquí de fomentar la palabra de Dios, sino los escritos. Aquí no está diciendo vamos a destruir la Biblia, no están diciendo vamos a destruir la palabra del Señor, porque recuerden que para ellos los escritos de Elena White están basados en la Biblia totalmente y están centrados en Cristo. En otras palabras, los escritos de Elena White vienen a ocupar el lugar de la Biblia. Es lo que estamos viendo hasta este momento. Y esto no es alguien que está criticando a la iglesia adventista. Este escrito está saliendo directamente del corazón de la iglesia adventista del séptimo día. Luego sigue diciendo, el estudio de estos escritos es un medio poderoso para fortalecer y preparar al pueblo de Dios para la aparición gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando empezamos a interpretar lo que ellos están enseñando, la información que ellos están dando, están diciendo que estos escritos es un medio poderoso para fortalecer y preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué están afirmando ellos? Que la iglesia por la cual el Señor Jesús va a venir tiene que ser fortalecido a través de los escritos de Elena White. Así que si el pueblo evangélico, el pueblo que lee la palabra, pueblo protestante, el pueblo evangélico, el pueblo que predica la Biblia, solamente la Biblia, y que no tiene los escritos de Elena White, según su doctrina, no pueden ser fortalecidos, no están preparados. Para podernos preparar necesitamos esta combinación, la Biblia y los escritos de Elena. Si tú no tienes los escritos de Elena, tú no puedes ser preparado ni estás siendo fortalecido para cuando Cristo venga. Entonces, ahí estamos viendo que no es solamente la palabra de Dios la que prepara al hombre, sino que es necesario los escritos. Lamentablemente, cuando usted está viendo esto, ¿por qué es considerado como una secta? La iglesia adventista, si se ven que son nobles, agradables, se ven como buenos cristianos, porque ellos se consideran como una iglesia cristiana. ¿Dónde entra esa confusión cuando ellos rechazan la palabra de Dios como la verdad absoluta y que ahora necesitamos los escritos de Elena? ¿Qué va a pasar con aquella gente que no tuvo los escritos de Elena White? Porque recuerden, déjenme veo, no recuerdo la fecha, ella nació en el año 1827, año 1827, ella nació en el año 1827. Entonces, póngale usted que los escritos aparecieron, vamos a darle el beneficio de la duda y vamos a decir que ella empezó a escribir a los 20 años. A los 20 años, para poner una fecha más o menos aquí, en el año 1847, 1850, agarrando esta fecha,
1850. Vamos a agarrar esta fecha solamente, 1850, que ella ya tiene los escritos. Empezó ella ya a escribir, por así decir. Ya surgen los escritos de esta profeta, porque es considerada con el don de profecía. Entonces, la, la profeta Elena White escribe en el año 1850. Usted puede investigar bien la fecha cuando empezó a escribir sus escritos. Solamente estoy dando aquí un número porque no tengo, pero en este momento no tengo la fecha. ¿Qué va a pasar con la gente cuando Jesús empezó a predicar y le dijo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y predicar el evangelio a toda criatura, y predicar el evangelio? ¿Qué va a pasar? Se cree que Jesús falleció en el año 33. Obvio, le ponemos nosotros la edad de nuestra era después de Cristo en el año 33. Y aquí hay 1850 para cuando se escriben las profecías o el orden de interpretación de la Biblia según Elena White. ¿Qué va a pasar con esta gente que creyó en Cristo en el año 30, en el año 31, en el año 35, 37, 38, 50? ¿Qué va a pasar con la gente que vivió en esos años? En 1830 años, 1820 años. ¿Cuántas generaciones se perdieron en 1800? Vea, 18 siglos que no tuvieron la oportunidad, en 18 siglos no tuvieron la oportunidad de ser un pueblo fortalecido y ser un pueblo que se preparó. Entonces, no hubo la suficiente fortaleza ni la suficiente fe que creció en esta gente. Entonces, estamos viendo una gran desventaja en aquella gente que vivieron esos 18 siglos sin los escritos de Elena White. Eso es lo peligroso, porque ellos necesitan, en la iglesia, según la doctrina de la iglesia adventista, se necesita para fortalecer y combinar la Biblia y los escritos para tener suficiente fe. O sea, un grano de mostaza solamente lo vamos a tener cuando tengamos el conocimiento de Elena White. Si es que yo estoy entendiendo el punto principal de los escritos de Elena White, el punto de fe que tiene la iglesia adventista. Mi pregunta es, ¿qué pasa con esos 18 siglos, con la gente la cual no tuvo esos escritos? Ahí tenemos un Dios que no tiene misericordia de las demás personas porque lamentablemente no tuvieron sus escritos. Referente a los escritos de Elena White, la misma iglesia adventista, lo que usted está viendo en las gráficas, es una encuesta que se hizo a los miembros de la iglesia adventista y tiene que ver con la pregunta si Elena White, como profeta, como una mensajera inspirada, le hicieron estas 6 preguntas. ¿Qué tanto es? Bueno, es una pregunta. ¿Qué piensas tú acerca de Elena White? Y hay 6 resultados, debo decir, 6 resultados, no preguntas. Entonces, cuando se hace esta encuesta con miembros de la iglesia adventista, una encuesta fue en el año déjeme, mejor tomo los colores adecuados. Tomo los colores adecuados para ir analizando esta encuesta, estas encuestas que tenemos aquí. Permítame usar el color azulito. Este tiene que ver con una encuesta en el año 2013. En el año 2013 se hace una encuesta y vamos a ver todas estas partes azules y después estamos viendo otra encuesta en el año 2017-2018.
Entonces, al analizar estas encuestas, amados hermanos, con la iglesia, con miembros de la iglesia adventista, ¿crees tú que Elena White fue una profetisa, una mensajera inspirada por Dios? Estos fueron los resultados que encontramos. Mire, el 73% lo aceptaron de todo corazón. Esto fue en el año 2013. Pero para el 2017, 4 años después, 5 años después, bajó el número. 72%, el 1% y dijo, ya no creemos. 73%, 73.2% dijo, creemos que son los escritos. Pero en 4 años, los mismos adventistas empezaron a dudar. Ya bajó aquí un porcentaje. ¿Ok? Ya lo estamos viendo. Ahora, veamos lo que surge en esta pregunta. Yo lo creo, dijo el adventista, yo lo creo, yo lo acepto porque la iglesia lo está enseñando. Vean, 13% en el año 2013, pero lo que bajó aquí en el 2013, de decir, lo acepto de todo corazón, aquí aumentó a un 17%. O sea, fueron aquí haciendo la diferencia. Hay miembros adventistas que creen que los escritos de Elena White son inspiración divina porque lo enseña la iglesia, no porque ellos lo creen de todo corazón. Espero estarme dando a entender, no enredarlo. Creen que los escritos de Elena White son de inspiración porque lo enseña la iglesia adventista, pero no porque ellos lo creen de todo corazón. No es que ellos tengan la fe, no es que ellos dicen, yo lo creo, no, lo creo porque la iglesia me lo enseña. ¿Se da cuenta? Ahí aumentó, aquí aumentó. Entonces, ya no encontramos en otro resultado. Tengo algunas dudas. En el año 2013, solamente el 4% de los adventistas decían, tengo algunas dudas. Pero vea que aquí aumentó ya. Aumentó al 5.6%. Quiere decir que los escritos de Elena White, aún la misma iglesia adventista, primero aquí dejó de aceptarlo de todo corazón. Lo aceptó como una doctrina, como un artículo doctrinal, nada más aquí. Lo aceptó porque la iglesia lo enseña. Pero yo digo, pero aquí estamos viendo un grupo mucho más grande, superior a hace 4 años. Aquí dice, tengo algunas dudas. Si usted analiza, ya la gente está dudando de que la iglesia debe de enseñar, no, de que los escritos de Elena White es inspiración divina. Y aquí tenemos un alto porcentaje, ya se nota. Luego estamos viendo aquí, en el año 2013, el 2.4 decía, tengo grandes dudas, pero para el 2017-18 ya aumentó un porcentaje, un decimal, 0.6, dos decimales, 2.4, 2.6, ya aumentó aquí. Y hay gente que tiene dudas. Aquí hay gente que tiene algunas dudas, aquí hay gente que tiene grandes dudas. Aquí ya hay un porcentaje que no lo cree de todo corazón, sino que lo acepta como un punto doctrinal, nada más. No porque yo lo creo personalmente, sino porque la iglesia me lo enseña. ¿Se da cuenta? Y vea, el 4% aquí en el 2013, el 4% dijo, no lo acepto, no lo acepto como una inspiración. Pero aquí ganaron un poquito. ¿Qué dice? No lo acepto, dijo, bajó. ¿Dónde está esto? Creo yo que este porcentaje de que no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto, es menos. Quiere decir que hay gente que más lo están aceptando
porque ahora están aceptándolo lo que la iglesia enseña, ¿ve? No de todo corazón, ¿ve? Se da cuenta, no lo acepto, aquí se nota ya la diferencia, aquí está esa. Y luego, el 3% dijo, no es una cuestión que a mí me importe, no es importante. Esto es lo que tenemos, esto fue en el 2013, pero es interesante notarlo. ¿Qué pasó con esto? No tienen resultados del 2017 y 2018. No tienen resultados. Entonces, para resumir esta encuesta, me estoy dando cuenta a través de la misma fuente de la iglesia adventista del séptimo día, la misma iglesia está afirmando que mucha de la membresía, parte de la membresía, tiene sus grandes dudas, tiene sus dudas y no lo está aceptando de todo corazón, sino que lo acepta como algo que se impone estos escritos. Está seria la cosa ya. Dejando a los dos fundadores, vamos a ver lo que enseña la iglesia adventista. Recuerde que son 4 fundadores, solamente miramos 2. La iglesia adventista comúnmente es abreviada como la iglesia adventista, es la iglesia adventista del séptimo día, debo decir. No leí, me fui leyendo abajo nada más. Disculpe aquí mi laguna mental, mi lapsus brutus. La iglesia adventista del séptimo día se conoce como la iglesia adventista o los sabatistas, la iglesia que guarda el sábado. Es una denominación del tipo cristiano porque mencionan mucho a Cristo y es cristiana protestante, pero si usted se da cuenta, no es tanto evangélica porque su punto principal no son los evangelios, sino los escritos de Elena White. Por eso no son evangélicos, no están los evangelios. ¿Ve? Recuerde que tenemos 4 evangelios. Entonces, ¿qué tenemos con esta congregación? Es que ellos observan el séptimo día, el sábado. También hacen mucho énfasis en la segunda venida de Cristo. Ya lo vimos con su fundador Miller, que hace mucho énfasis. Cuando le dije que se acordaran bien de la fecha, 1844, cuando Jesús no vino en el año 44, 43 y 44, es un año de marzo a marzo y no vino, recuerde que la extendieron, creo que para el mes de octubre. Déjeme rectifico esto porque no quiero decir cosas que no debo. Sí, para el 22 de octubre. ¿Ve? Cuando Cristo no vino el 21 de marzo del 43 al 21 de marzo del 44, entonces la extendieron para el mes de octubre, pero del mismo año del 44. Entonces, en esa fecha, en esa fecha estamos viendo que Cristo no vino, pero es cuando ellos tienen ahora un punto doctrinal. Es que ellos dicen, es que Cristo no vino a la tierra, pero Cristo empezó a trabajar en el santuario celestial. Esto está en su libro de creencia fundamental, es la número 24. Y esto es lo que dice la creencia fundamental número 24. En su ascensión, Jesucristo comenzó un ministerio expiatorio en el santuario celestial, realizando desde 1844 la purificación del mismo. Yo no entiendo esto, porque hay un santuario celestial. Vamos a ver lo que dicen las noticias adventistas. Esto sucedió en sus libros, en sus noticias, el 5 de septiembre del año 2017 por un adventista llamado Wilson Borba. Él dijo, creemos en su literalidad. Usamos la palabra literal no porque entendemos que el santuario celestial está construido con argamasa, o sea, no materiales humanos.
sino para enseñar su realidad. O sea, literalidad está hablando de su realidad, o sea, que es verdadero. Luego, no creemos que su existencia sea alegórica, figurativa o metafórica. Aquellos que ya estudiaron eh, las, eh, las figuras retóricas, ahí es donde la alegórica, la figurativa y la metáfora. Entonces, alegoría y metáfora es lo que tenemos aquí. Dice, no se trata de figuras retóricas. Es literalmente, hay un santuario allá. Lo que yo no entiendo, de acuerdo a su doctrina, es que Jesús ascendió al cielo. Esto lo vemos en el pasaje, en el libro de Hechos, que Jesús fue tomado al cielo. Comenzó su ministerio expiatorio. Vea lo que está llegando. Comenzó su ministerio expiatorio en el santuario. Comenzó su expiatorio en el santuario celestial. O sea, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, de acuerdo a lo que usted y yo conocemos, cuando Él está siendo crucificado, Él dice unas palabras y dice esto: consumado es, terminado es. Y el velo del templo se rasgó. Y Pablo dice que tal sacerdote nos convenía. El velo se rasgó para que nosotros tuviéramos acceso a la presencia de Dios. Entonces, de acuerdo a la doctrina de los adventistas, Jesús murió, pero cuando Él asciende, Él no terminó. La palabra de Jesús, consumado es, terminado es, aquí no funciona. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no fue suficiente. Él tuvo que llegar al cielo, en el santuario celestial, y ahí comienza su ministerio expiatorio. Pero recuerde que Miller profetizó que Jesús venía en la fecha 1844, y como no vino y fue conocido como el gran chasco, él empezó a decir, no, esperen, es que ustedes no entendieron, Jesús sí vino y Él está ahora en el santuario celestial purificando. ¡Wow! Esto es lo que yo no entiendo aquí. Es lo que yo no entiendo. Eso quiere decir, porque yo entiendo la palabra purificación. Se purifica aquello que está sucio. Se purifica aquello que tiene mancha. ¿Por qué vas a limpiar algo que ya está limpio? Entonces yo no entiendo, necesito estudiar más la doctrina del adventista, y esto ya sería para un curso de 6 semanas, no solamente para 2 horas de estar aquí en sectas modernas, sino ya hacer un estudio exhaustivo y profundo acerca de lo que ellos están diciendo. La purificación. ¿Por qué algo que está en el cielo o en el reino de Dios tiene que ser purificado? Si la Biblia dice que tenemos que ser santos para, como el Padre Santo, porque nada que es santo, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si no hay santidad, nadie puede estar en el cielo, pero como un santuario, desde que Cristo muere, asciende, debo decir, desde que Cristo llegó, que ascendió, llegó al cielo, hasta el año 1844. ¿Qué pasa con esos 1800 años? Hay dos cosas aquí que me confunden de esta doctrina. Primero, la gente no puede fortalecer la fe en esos 1800 años, no puede fortalecer la fe, no puede prepararse para el encuentro de Cristo porque no existían los escritos de Elena White. Ahora, con lo que dice Miller, tampoco entiendo qué es lo que ha pasado en 1800 años, que Jesús está en el cielo, en el santuario celestial, pero por 1800 años el santuario permaneció sucio. Yo necesito estudiar un poquito más, me confunde esta doctrina. ¿Dónde está la purificación? ¿Por qué la purificación? ¿Por qué desde 1844 están purificando? ¿Okay? Ahí se lo dejo. No va de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Ve?
el pueblo judío, estudiamos la secta de los judíos. Si mal no recuerdan, si mal yo no recuerdo, hablé un poquito acerca de en el tiempo de los macabeos, cuando Antíoco profanó el templo y quiso meter ídolos y quiso ensuciar el templo, y después de ahí se levantó la familia de los macabeos, con el padre de los macabeos, el sumo sacerdote Josué, y levantó, y ellos pelearon contra los griegos, y cuando los vencen a los seleucitas, conocidos como los seleucitas, cuando los vence, entonces los macabeos purifican el templo. Y después de que purifican el templo, lo purifican. ¿Por qué? Porque lo había ensuciado o lo quería ensuciar Antíoco, lo había profanado. Entonces dice, vamos a limpiarlo. Y ahí viene la purificación. ¿Ve? ¿De dónde viene la purificación? Cuando fue profanado el templo. De ahí los judíos empezaron a celebrar la fiesta de la iluminación, la fiesta de las luces, la fiesta de la dedicación. De ahí viene la Hanukkah, esa fiesta, cuando se purifica, cuando se limpia. Esto es lo que no entra en mí, este punto doctrinal, porque contradice cómo es que un santuario celestial está sucio. ¿Por qué Jesús lo tiene que limpiar? Pero es hasta el año 1844, de acuerdo a la doctrina de Miller y de acuerdo a la creencia fundamental número 24. Un santuario celestial que permaneció sucio por 1800 años. Ahí nomás para que vaya analizando por qué se convierte en una secta. ¿Qué tiene que ver algo sucio en el reino de los cielos? Esto me lleva a mí a pensar que tiene una expiación incompleta. Cristo no nos salvó cuando murió en la cruz del Calvario. Ellos enseñan que entró, lo que había dicho, en el año 1844 a este santuario celestial para purificarlo, y ahora se encuentra cumpliendo su obra de expiación. O sea, lo que Cristo hizo, no estamos viendo. No me deja claro el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es algo parecido. ¿Se acuerda de lo que enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana? Que cuando alguien muere, en vez de irse al cielo, va a ir al purgatorio. ¿Se acuerdan? Y mientras la persona esté en el purgatorio, los seres vivos, los parientes, están haciendo misas para que pueda salir del purgatorio. Lo enseñó Juan Tesle. Decía, tráeme la moneda, y en cuanto la moneda caiga en el vaso, en cuanto se haga el sonido, va a salir disparado del purgatorio. Entonces, esa venta de indulgencias, de la venta de indulgencias, ese dinero que está sacando a la gente del purgatorio, el purgatorio hace la función de una expiación. Entonces, la muerte de Cristo, ni para la Iglesia Católica Apostólica Romana, la muerte de Cristo no fue suficiente, por eso hay que ir al purgatorio. Y ahora estamos viendo con los adventistas que Jesús todavía está en el cielo tratando de purificar, de limpiarnos a nosotros. Pero la obra de Cristo es incompleta. ¿Por qué no se puede considerar una iglesia cristiana, evangélica? Porque la muerte de Cristo está incompleta. No salva. Entonces ellos están diciendo, Jesús lo tiene que ir a hacer ahí arriba. ¿Se da cuenta? ¿Por qué se convierte en una secta? Gran parte de la teología de la Iglesia Adventista corresponde a las enseñanzas evangélicas, tales como la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está hablando no de los evangelios, ¿ok? Que se entiende esto. Enseñanzas evangélicas no está hablando de los evangelios, sino evangélica de nosotros, el pueblo evangélico, nosotros que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? A eso se refiere. No precisamente los evangelios, sino
porque recuerde que ellos no utilizan los evangelios para ser salvos, ellos utilizan ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso fue lo que dijo Jesús, pero ellos necesitan enseñar. Ya leímos que el periodista dijo, tenemos que buscar las estrategias para difundir las enseñanzas de Elena White por todo el mundo. Ellos no están hablando de difundir la palabra de Dios, sino las enseñanzas. Por eso es que no es un pueblo evangélico. Entonces, tienen ciertos puntos de nosotros porque creen en la Trinidad. No así los mormones, no creen en la Trinidad. Cuando el señor Russell se fue de la iglesia adventista, él dijo, yo no creo en la Trinidad. Sus doctrinas son peligrosas. Hablan de un estado inconsciente de los muertos y el juicio investigador no comporta en las iglesias, que no comporten las iglesias evangélicas. Nosotros, un estado inconsciente de los muertos y hay un juicio investigador. Esto nosotros no lo compartimos. Vamos a ver en qué consiste ese juicio investigador. Entonces, estamos viendo a Jesús ahora en el santuario purificándolo, allí en el santuario celestial. Pero, ¿qué pasa con los muertos? La naturaleza humana, de acuerdo a lo que ellos enseñan, esto es está en sus creencias fundamentales, es el número 7 y número 26. Los seres humanos son una unidad indivisible. Ahorita voy a tratar un poquito acerca de eso, de cuerpo, mente y espíritu. Pero vean, ¿se acuerda Russell? Se fue de los adventistas para formar la otra congregación. Russell se va. ¿Y qué es lo que dice Russell? Que tampoco poseen un alma inmortal. Un alma inmortal. No poseen un alma inmortal. No hay conciencia después de la muerte. Lo vamos a ir viendo. Vea lo que está diciendo. Cuerpo, mente y espíritu. La iglesia evangélica enseña que el hombre posee cuerpo, alma y espíritu. Pero ellos dicen que no hay alma. La mente, ¿cómo lo traducen ellos? ¿Cómo lo interpretan ellos? ¿Qué enseñan? Vamos a analizarlo. Entonces, ¿cómo ellos no creen que el cuerpo se puede dividir? Vamos a ver, ellos tienen la creencia que es conocido como el sueño del alma, por una mala interpretación de la Biblia. Lo vamos a estar viendo. O más precisamente, el sueño del alma es el estado de inconsciencia después de la muerte. Inconsciencia. Es una doctrina fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los adventistas creen que la muerte es un estado de reposo inconsciente para todas las personas hasta la resurrección. Vamos a ir viendo en qué consiste el sueño del alma. ¿En qué? Hay una inconsciencia total. Según la teología adventista, cuando una persona muere, cesa toda actividad consciente. La Biblia a menudo se refiere a la muerte como un sueño. La Biblia se refiere a la muerte como un sueño.
como un sueño. Estoy tratando de recordar una de las palabras para hablar precisamente de este punto. Si me recuerdo ahorita, más adelante lo voy a hablar. La Biblia a menudo se refiere a la muerte como un sueño en Juan 11. Entonces ellos dicen, recuerden, dice, vamos a ir a despertar a nuestro amigo que duerme. Entonces dice, está dormido. Y luego tenemos en Eclesiastés, dice, los muertos nada saben. ¿Qué dice Salomón acerca de la muerte? De los que ya murieron. Entonces, al tomar estos textos, ellos dicen, hay inconsciencia total. Porque para ellos no hay un alma inmortal que continúe existiendo conscientemente separada del cuerpo y después de la muerte. Recuerde que Russell con los mormones también decía que no hay alma. Porque acuérdense que Russell también viene de aquí. La unidad del ser humano, los adventistas sostienen una visión holística, indivisible, pues. Está todo junto, no se puede separar en la naturaleza del ser humano. El ser humano es un ser unificado, mente, cuerpo y aliento, que es espíritu de vida. En la muerte, el cuerpo vuelve al polvo. El aliento de vida, que es el espíritu, regresa a Dios. Pero la persona en su totalidad deja de existir como un ser consciente. Recuerda, porque dicen ellos no tiene alma. El alma inmortal no existe. La semana pasada yo le decía que el hombre es Evi eterno. Soy lento para usar el mouse. Gracias por su paciencia. Evi eterno. ¿Qué quiere decir? Que el hombre tiene un principio, pero no tiene fin. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene final. Pero el hombre es evi eterno. Tiene principio, pero no tiene final. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con la doctrina de los adventistas. Ellos están diciendo, los adventistas, déjame tomar nota. Déjame, hago una pequeña consulta aquí. Aquí en mi lapsus brutus, he estado mencionando a los mormones, y no son los mormones. Russell es de los testigos de Jehová. Perdón, permítame tomar una consulta. Una consulta aquí, permítame. Eh, Permítame tomar esta consulta aquí con usted. Estoy en mi lapsus brutus, mientras he estado hablando, he confundido en varios momentos la doctrina de los mormones con los testigos de Jehová. Le pido disculpas. He estado confundiendo y he estado hablando de los mormones y no de los testigos de Jehová.
discúlpeme porque mi cerebro me estaba diciendo algo está mal, algo está mal. Y ya por eso necesitaba consultar para volver a reubicar mi cerebro con la clase de la semana pasada, que son los testigos de Jehová, los testigos de Jehová. Y tenía ya desde hace ratito que estaba yo no sé por qué no me detuve para, para hacer esta aclaración correctamente. Russell es de los testigos de Jehová. Así que mil disculpas porque he estado hablando desde hace momento de los mormones. Rectifico, son los testigos de Jehová de donde está Russell. Ok, ahora sí voy a regresar con ustedes después de, de haber compartido y haber aclarado con este error doctrinal que tenía a los mormones y testigos de Jehová. Mil disculpas. Vuelvo a, espero que sí, que veas la clase hasta este momento y puedas haber escuchado que me equivoqué y estaba equivocado y como no tengo a nadie que me esté aquí diciéndome, me levante la mano, mil disculpas eh, a los que están viendo este video. Eh, alguien dijo de ahí que es de humanos errar. Bueno, se manifestó mi humanidad en toda su totalidad. No fue lapsus brutus. Ahora sí, este fue un golpe terrible, amados. Mil disculpas, mil disculpas. Estuve hablando de los mormones y no nada tenía que ver. Russell y los testigos de Jehová. Tengo que estarlo repitiendo. Entonces, gracias por su comprensión. Si le provoqué una sonrisa ahí, que diga, pobrecito el teacher, pobrecito el maestro, pobrecito, pues ya sabe, hay mil disculpas y tómese una tacita de café, un trago de soda a mi favor. Entonces, no sé, o tome agua también. Entonces nos encontramos aquí después de este error garrafal del cual he estado hablando y compartiendo. Nos encontramos con la creencia de los adventistas y de los testigos de Jehová, porque recuerde que Russell se sale de la iglesia presbiteriana, se va con la iglesia adventista, después de la iglesia adventista funda los testigos de Jehová, y los testigos de Jehová pues tienen muchas de esas enseñanzas muy similar, y todo se debe a que Russell estuvo aquí. Ahora sí, regresando, ellos dicen que no tienen un alma inmortal, como lo he venido diciendo. Los testigos de Jehová tampoco dicen que hay un alma inmortal, y todo se debe a la enseñanza que recibió Russell de aquí, de Miller o de Lena. En la unidad lo decía, que ellos en su totalidad la persona deja de existir porque no tienen alma. Vayamos más a fondo de esta enseñanza. La doctrina de la iglesia adventista, la resurrección es una esperanza. El siguiente evento del que un muerto estará consciente es la resurrección. En la segunda venida de Cristo, recuerde, ellos están esperando la segunda venida de Cristo, ellos no están esperando ningún rapto, ningún arrebatamiento, ¿ok? Ellos están esperando segunda venida, no arrebatamiento. Los justos que han dormido, porque para ellos está dormido, este es una figura retórica, se me está escapando ahorita el nombre de esta figura retórica de la cual les quiero hablar en un momento. Dice que los justos han dormido que están dormidos en la muerte serán resucitados, van a ser glorificados y llevados al cielo. Los injustos serán resucitados más tarde para recibir su juicio final, pero los justos van a poder llegar al cielo. De acuerdo a la doctrina de los adventistas, el santuario celestial ya va a estar listo, está purificado. Ahorita Cristo está limpiando, está purificando el santuario, según la doctrina
del adventista. La ausencia de un estado intermedio. ¿Qué es esto? La creencia difiere de la doctrina tradicional cristiana, evangélica, pentecostal, nosotros, de este estado intermedio. Nosotros no creemos en este estado intermedio que postula que las almas de los creyentes van inmediatamente a la presencia de Cristo en el cielo después de la muerte. Nosotros, ¿qué decimos? Nosotros decimos, no están dormidos. Nosotros decimos, te mueres, te vas al cielo. Ellos dicen, no, está dormido. Para los adventistas, la muerte no es un paso a otro reino, sino un descanso pacífico sin conciencia del paso del tiempo. O sea, ellos no saben qué está pasando. Están inconscientes, pues. Perdón. Esto dice la iglesia cristiana evangélica. Esto es lo que nosotros creemos. Al decirle al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesús indicó la conciencia del alma, no la inconsciencia, como ellos le llaman, sino la conciencia del alma, después de la muerte. Los adventistas y testigos de Jehová, recuerde, son parecidos. Recuerde que Russell era adventista. Cambian la puntuación del texto. En Lucas 23:43. Ahora, los testigos de Jehová, recuérdense que tienen la traducción del Nuevo Mundo, no la Biblia. Tienen la traducción del Nuevo Mundo. Los adventistas no solamente tienen la Biblia, sino tienen los escritos de Elena White. Entonces, en la interpretación, como ellos explican, ellos dicen, te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Nosotros interpretamos, hoy estarás conmigo en el paraíso. Los adventistas dicen, te digo hoy. En otra traducción, en otra versión, debo decir, se escucharía así. Ahora te digo que vas a estar, perdón, ahora te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Es como se entiende, cómo lo interpretan ellos. Te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Nosotros diríamos en otra versión, ahora te digo, vas a estar conmigo en el paraíso. Lo que nosotros entendemos en nuestra doctrina, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está hablando de la conciencia. En el monte de la transfiguración, Moisés y Elías no estaban silenciosos, inactivos y totalmente inconscientes. Recuerde que Moisés y Elías aparecen mientras hablaban en la muerte de que Jesús iba a sufrir. Ellos llegaron. Ahora, recuerde que Moisés, aquí está Moisés y Elías, pero acuérdense que Moisés murió. ¿Ve? Moisés murió y Jehová enterró su cuerpo. Entonces, aquí Moisés no está inconsciente. Todavía no ha pasado la resurrección, estimada doctrina de los adventistas, porque su doctrina dice que el siguiente estado consciente va a ser hasta que venga la resurrección. En Apocalipsis 6, vemos que antes del tiempo del juicio final, las almas de los mártires clamaban a Dios. Ellos están muertos, están en las tumbas y están clamando. O sea que no están inconscientes. Con esto se refuta una doctrina que nada tiene que ver con lo que dice la Biblia, pero sí lo dicen los escritos de Elena White. Por obvias razones, como el alma no existe, en su creencia fundamental número 27,
Los impíos no sufrirán tormento eterno en el infierno, sino que serán destruidos para siempre. Recuerde, lo mismo piensan los testigos de Jehová. ¿De dónde vienen los testigos de Jehová? Del adventismo. Comparten. ¿Por qué? Porque no hay alma. Hay una aniquilación total. Te mueres, se te acabó todo. Se les olvida que el ser humano es eterno. Tenemos un principio y no tenemos un fin. La tocante al infierno, la aniquilación de Satanás y de los malos, Jesús habla en Mateo y dice que eterno, para referirse a la duración de ambos, tanto las bendiciones para los salvos como los tormentos para los perdidos. Además, no habló de aniquilación eterna, sino que habló de castigo eterno. En Apocalipsis capítulo 14 vemos que los adoradores del anticristo serán atormentados y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. La Biblia, en las palabras de Jesús, dice, donde el gusano no muere. O sea, está hablando de un tormento. Entonces, estamos encontrándonos aquí, estimados, que no hay aniquilación, que esto contradice lo que dice la Escritura. ¿Por qué el adventismo es considerado una secta? Número uno, hasta ahorita estamos viendo que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no fue completo, que Él tiene que purificar el santuario celestial. Número dos, en el sueño o en la inconsciencia del alma, de la persona, cuando muere. La inconsciencia de la persona. Y número tres, no creen en el alma. Número cuatro, viene una aniquilación total. El infierno no existe. Para santificar, ya estamos entrando en otra área más. Dejamos esos puntos y entramos a otro punto que es santificar el sábado, como ellos le llaman. Los adventistas se abstienen de actividades laborales de dicho día. Además, evitan participar en otra forma de recreaciones seculares, como competencias deportivas, ir al cine, ir de compras o mirar televisión. Así que ellos apagan la televisión el día sábado. No van al cine el día sábado, tampoco van a las tiendas. Sin embargo, paseos al aire libre, actividades orientadas a la vida familiar, trabajo caritativo son permitidas. Esto es cuando ellos están guardando el sábado. El sábado, de acuerdo a Elena White, en un libro que se llama Cristo nuestro Salvador, en la página número 64 dice esto: la ley del sábado nos prohíbe que hagamos nuestro propio trabajo en el día de reposo de Jehová. La labor de ganarse la vida debe de suspenderse. Esto lo dijo Dios. Y Dios nos manda que dejemos a un lado nuestras ocupaciones diarias y que dediquemos esas horas sagradas al reposo saludable, al culto y a las obras de santidad. Esto lo escribió Elena White. Está escrito en el libro Cristo nuestro Salvador. La adoración y el compañerismo que tiene la iglesia adventista es que la mañana del sábado generalmente incluyen servicios religiosos en la iglesia local, que consiste en la escuela sabática, que es un estudio de Biblia, y el servicio de adoración. El resto del día se enfoca en actividades espirituales y de compañerismo. Debo decirle que en algún momento yo estuve en una escuela sabática con el fin de aprender el sistema litúrgico que ellos tienen. Entonces, si usted puede ir a observar, usted puede ir a hacerlo, cómo llevan a cabo los estudios bíblicos en esa escuela sabática. Vaya, vaya. Para entrar al último punto que vamos a ver en esta secta de los adventistas, es que si
si usted no guarda, no cree en los escritos de Elena White, no guarda el sábado, está perdido, está perdido. Usted necesita ser adventista para poder ser salvo y creer que Cristo está limpiando el santuario celestial. Y pues, si no quiere vivir eternamente, de acuerdo a la doctrina, no se preocupe, porque si no está en el santuario celestial, pues tampoco va a sufrir lo que dijo Cristo tocante al gusano y a la muerte. No se preocupe, la enseñanza de Elena White es superior a lo que Cristo dijo. Por eso es que ellos no creen en los evangelios, ellos interpretan diferente los evangelios, no le dan promoción, quitan los evangelios. Cristo en los evangelios dice que hay un infierno. Cristo en los evangelios habla tocante, recuerde que también habló del rico y de Lázaro. Y el rico no estaba aniquilado. Elena White promovió activamente principios de salud y un estilo de vida que abogaba por la prevención de enfermedades mediante hábitos saludables. Una enseñanza central en el adventismo que condujo a la creación de sanatorios e instituciones de salud. Esto se le puede aplaudir. Esto es muy bueno. Muchos de nosotros deberíamos de seguir estas enseñanzas también porque nos ayudan. Por eso tenemos mucha gente enferma de alta presión, con diabetes y tantas cosas porque no cuidamos la salud. Bueno, Elena White dijo, hay que cuidarnos y a través de la dieta de los adventistas, ellos tienen un énfasis erróneo y legalista de las leyes dietéticas como obligatorias para los cristianos, o sea, para los miembros de la iglesia adventista. Ellos es un énfasis errado, porque usted no puede consumir ciertos tipos de carne, ciertos tipos de comidas, y ellos lo convierten en algo legal. Tiene usted que participar de la dieta de los sabatistas. De otra manera, usted está faltando el respeto al punto doctrinal. Los pioneros, y con esto terminamos, los pioneros de la iglesia tuvieron mucho que ver con la aceptación habitual de los cereales para el desayuno. Si usted desayuna cereal, entonces usted participa de esta costumbre que viene directamente de la iglesia adventista. Pero fue este señor Kellogg, el señor John Kellogg, uno de los fundadores de la obra de la salud para los adventistas. Y ellos tienen un producto muy bueno, dietético, muy saludable, gracias a la dieta de los adventistas. Punto doctrinal, legalista. Usted tiene que participar de este tipo de alimentos. Usted no puede comer como un cristiano evangélico, pentecostés. No, si usted es adventista, se tiene que sujetar a estas reglas, a esta dieta. Entonces, hasta este punto, amados hermanos, estamos viendo que la iglesia adventista tiene muchas cosas de la Biblia, pero muchas de las cosas que tiene de la Biblia están mal interpretadas. Ya lo hablé durante esta hora. Nuevamente, le pido disculpas por no haber hablado bien cuando me estaba refiriendo a Russell y no hablar bien de lo que eran los testigos de Jehová y metí a los mormones. Perdóneme, qué bueno que me di cuenta antes de dejar de grabar, porque así puedo decirle, yo me equivoqué, cometí un error. Si ahí tiene algunas preguntas, por favor me puede escribir aquí en YouTube o escríbame usted si es estudiante del Instituto Bíblico Regional Querigma, pues ya sabe, en WhatsApp puede hacer las preguntas y le voy a mandar el cuestionario para que usted me lo conteste tocante a esta clase. Amados, ha sido un placer haber estado con ustedes. Gracias, gracias y que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos la próxima clase. Voy a dejar de grabar.
Hasta pronto.